capítulo 19. San Lucas capítulo 19. Y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Dice aquí la palabra del Señor: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. De paso, la ciudad de Jericó, pues está allá, ¿verdad?, en la Tierra Santa. Anteriormente la tenían los judíos en posesión, ahí vivían y se la tuvieron que pasar, ¿verdad?, a sus primos. Ya ustedes saben quiénes son los primos de los judíos, ¿no? Entonces, es una ciudad que es muy próspera, tiene mucha agua. En Israel casi no hay agua, es desértico, pero esa ciudad tiene agua, verde, mucha agricultura, bonita, o era bonita, bueno, se ha ido deteriorando tristemente, pero hay vida, hay vegetación. Y dice aquí: y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos, ¿y qué más? Y rico, tenía billetes, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. ¿Un árbol, cómo se llama el árbol? Sicómoro. Y muy interesante, ¿verdad? Cuando íbamos entrando, ¿verdad?, en la ciudad, en el autobús, el guía nos dice: miren a las ventanas. ¿Qué cosa hay? Dice: esos son los árboles sicómoro. Y algo muy interesante nos dijo: solamente existen en esta ciudad. Entonces, es real. En un árbol como este, no estamos diciendo que era ese que nos enseñó, ¿verdad?, pero de ese tipo de árboles es donde subió Zaqueo para tratar de mirar al Señor Jesucristo que iba pasando. Dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. ¿Y qué hizo Zaqueo? Dijo: no, Señor, no, ¿qué pasó? ¿Cómo es que vas a ir a mi casa? Por favor, la casa no está arreglada, no está lista, no hay comida, no hay nada. ¿Qué dijo? Bajó, ¿cómo? Rápido, dice, bajó a prisa. Dice aquí: entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre como pecador. ¿Y era cierto? Sí. Era un hombre que estafaba a la gente. Era un hombre, ¿verdad?, que había hecho dinero de malos negocios, ¿verdad? O sea, las estafas no son nuevas, ¿no? Desde aquel tiempo. Pero miren la reacción de Zaqueo. Y aquí es lo interesante. ¿Cuánto tiempo Zaqueo escuchó la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo duró él estudiando la Escritura? Y dice aquí la palabra del Señor: entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo, ¿cómo dice? Cuadruplicado. O sea que les fue bien. A los que estafó, recibieron 4 veces. Esa es una evidencia de conversión. Y luego, ¿verdad?, dice el versículo 9: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Y miren cómo concluye el pensamiento: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿a quiénes? Lo que se había perdido. ¿Y quién se había perdido? El ser humano, ¿verdad? Nosotros nos habíamos perdido. Y a eso vino Jesús, hermanos, a este mundo, a traer mensaje de esperanza, mensaje de salvación, no un mensaje, ¿verdad?, de condenación. A veces nosotros, la manera como presentamos el Evangelio puede ser un mensaje de condenación para la gente, ¿sí o no? Les pongo un ejemplo. Cuando yo tenía 5 o 6 años, allá en mi tierra, en el estado de Guerrero, en México, mi tía, una de mis tías,
me estaba contando la historia del diluvio. No sé si ella la leyó, se la contaron, no sé. En ese tiempo casi ni poca gente tenía Biblia, la mayoría no tenía Biblia, al menos allá en el tiempo. Y entonces lo presentó de una manera que me hizo llorar. No fue un mensaje de esperanza. Y dice, vino el diluvio, se los llevó a todos, todos se ahogaron, todos se murieron. Y ahora dice, nos va a pasar lo mismo. No, pues imagínense, un niño, pues llorando. Ahora, ¿es cierto? ¿Era verdad la historia? Sí, pero la forma en que lo presentó no había un mensaje de esperanza, pues. Entonces, a veces nosotros cuando estudiamos con las personas, pues presentamos las cosas tan dramáticas que la gente, ¿verdad?, se espanta, se asusta, y no lo dejamos, ¿verdad?, con esperanza. Ahora, miren la manera que nos presenta el Evangelio Jesús. Porque el Hijo del Hombre, dice, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y hermanos, si hoy en día hay gente que está perdida, o ya se ha evangelizado toda y toda la gente está en paz. No, hay perdidos. Y muchos, tristemente, están muriendo sin Dios y sin esperanza. Pongámonos a pensar por un momento, ¿cuánta gente murió en la pandemia? Bueno, estoy hablando como si ya la pandemia se acabó, ¿verdad? Ojalá, ya queremos que se vaya, que no muera nadie más. Pero ¿cuánta gente murió sin Dios y sin esperanza? Porque ni siquiera se podían visitar. ¿Sí o no? Ni la familia siquiera podía visitarlos. Y algunas personas dicen, no, pero es que quiero visitar, mi tío está muriendo, mire, yo soy miembro de la iglesia o soy pastor. No se preocupe, que hay capellanes, aquí lo van a atender. ¿Cuánta gente, verdad, muriendo sin Dios y sin esperanza? Y ahorita ya, gracias a Dios, podemos ir a los hospitales, podemos ir a estudiar la Biblia con la gente, podemos presentar el mensaje del Señor, porque a eso vino Jesús, trajo un mensaje positivo. Condenó a Zaqueo, lo reprimió, lo regañó. ¿Y qué manera del Señor Jesucristo, verdad? Ahora, ¿tenía razón que el Señor Jesús le hubiera dado una buena regañada? Por lo que había hecho no era bueno. Y luego los demás, ¿verdad?, diciendo, pero Señor, ¿cómo tú vas a ir a esa casa? Ese es un hombre pecador, un estafador, un ladrón. Y en cambio, ¿verdad?, el Señor fue a su casa. ¿Cómo se miraría, verdad, hoy un anciano de iglesia, un pastor, yendo, verdad, a la casa de un narcotraficante? Se miraría mal, ¿verdad? De un ladrón, de un político deshonesto. Bueno, yo no sé si habrá algún político honesto, ¿verdad? Bueno. Sí, yo creo que sí, porque de repente yo veo, ¿verdad?, allí en el Facebook, algunos, ¿verdad?, discutiendo por uno, defendiendo a uno, a otro, ya sea de aquí de Estados Unidos o de nuestra tierra, por allá. Digo, bueno, pero ¿cómo, señores? ¿Cómo se atreven a discutir esas cosas, a pelear por esas cosas? Porque, pues, casi todos están buscando su beneficio personal. ¿O habrá realmente una persona así, tan íntegra, que esté dispuesto hasta a dar su vida por su país, por su tierra, ser realmente un héroe? Pues hermanos, solamente hay uno, el Señor Jesucristo. ¿O no? Y ese es lo que el mundo necesita, queridos hermanos, hoy en día, porque el Señor vino a salvar, a buscar, y esa es la misión que nosotros tenemos como iglesia. Miren lo que dice aquí el libro de San Marcos, el capítulo 3. San Marcos, el Evangelio de San Marcos, el capítulo 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. San Marcos, capítulo 3, versículos 13 y 14. Cuando Él llamó, ¿verdad?, a sus discípulos, dice, después subió al monte y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. Y estableció a 12. Es muy interesante, dice. Para que estuviesen con Él, ¿y para qué más? Y para enviarlos ¿a dónde? A predicar.
No nada más para que estuviesen con Él. O sea, es muy bueno realmente que hemos conocido el mensaje y que estamos en la iglesia, pero también tenemos una misión. Así como envió a los discípulos, hoy en día el Señor nos pide que prediquemos, que enseñemos, que ayudemos a la gente, que oremos por ellos, aunque sea por el teléfono, por el Zoom, por el WhatsApp, por donde sea. Hoy en día la tecnología facilita el contacto con la gente, ¿sí o no? Definitivamente. Hoy en día, ¿verdad? Videollamada, da un estudio bíblico o ora. Y se puede. Anoche una prima mía allá en México, ¿verdad? Me escribe cuando salí de la iglesia de acá de Barrington. Entonces me dice un favor, dice: mi hermano está muy mal, ¿podrías orar con él? Y digo: sí, claro que sí. Y lo hicimos por videollamada. Tan fácil. Así se puede. Usted no tiene que ser un pastor, un anciano para hacer eso, ¿o sí? No. Todos tenemos, ¿verdad? Hemos conocido al Señor, tenemos algo que dar. Y es lo que el Señor nos pide. Porque hay mucho dolor, sufrimiento, enfermedad, miedo. Solamente el Evangelio, hermanos, puede dar seguridad, puede dar esperanza al mundo que perece. Miren lo que dice ahora una cita en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, el capítulo 61, el versículo 1. Esto se refiere, ¿verdad?, a la obra que realizó nuestro Señor Jesucristo en favor de la humanidad y lo sigue haciendo a través de su iglesia, a través de nosotros. Dice Isaías 61, versículo 1, dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Hermanos, el Evangelio libera al ser humano, ¿sí o no? Tanta gente hoy metida, ¿verdad?, en drogas, en vicios y cada invento, ¿verdad?, que sacan hoy en día para mantener, ¿verdad?, a la juventud y a la gente adulta prisioneros. Cuando el Evangelio realmente libera, da libertad. Y eso es lo que debemos de hacer, ¿verdad?, como iglesia y en forma personal, en forma individual. A veces, ¿verdad?, decimos: no, pero es que yo no tengo el don. No puede hablarle a alguien de Jesús. No puede orar con alguien de Jesús. No le puede leer la Escritura. Si no puede dar un estudio bíblico, no puede abrirle algo. ¿Se puede o no se puede? Se puede, hermanos. Y todos tenemos la obligación hoy en día de dar esperanza a los familiares nuestros, compañeros de trabajo, vecinos, compatriotas allá donde estén, de hablarles del amor de Dios. Porque el mundo perece sin Dios y sin esperanza. Y a veces hasta nosotros, ¿verdad?, hemos perdido la esperanza. Hermanos, volvámonos a Jesús. Analicemos a qué vino el Señor. Él no vino a buscar a los perfectos, no vino, ¿verdad?, a buscar a los santos. ¿A quiénes vino a buscar? A los perdidos, a los que estaban sin Dios y sin esperanza. Y hoy en día, esa gente que está sin Dios y sin esperanza, hermanos, debe de ser alcanzada. ¿Por medio de quién? Pues por medio de su iglesia, por medio de nosotros, porque no va a venir un ángel, ¿verdad?, a hablarles. No, nosotros somos hoy en día las manos, la voz de Dios, para alcanzar a aquellos que están muriendo sin Dios y sin esperanza. Jesús le da propósito, hermanos, a la vida. Miren lo que dice el libro de San Juan, el capítulo 10, San Juan capítulo 10, versículo 10. Y este pasaje, hermanos, subrayenlo por allí porque es un pasaje corto pero poderosísimo. Dice San Juan, bueno, palabras literales de Jesús:
El ladrón no viene, dice, sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, dice, y para que la tengan, ¿cómo concluye? En abundancia. ¿No es hermoso eso? Definitivamente esto es poderoso, hermanos, cuando la palabra de Dios, ¿verdad?, entra en nuestro corazón. Entra en el corazón de una persona, le da sentido. Dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, que tengas una vida plena. A veces, ¿verdad?, pensamos que una persona está realizada cuando tiene mucho dinero. Y nos damos cuenta que no. El dinero es importante, ayuda definitivamente, pero no es lo más importante. Porque hay gente que tiene mucho dinero y vive una vida infeliz. ¿Sí o no? Entonces, ¿quién le da sentido a la vida? Hermanos, cuando tenemos al Señor en nuestro corazón. Y no importa, ¿verdad?, la situación económica que tengamos. Pero si no tenemos a Cristo, pues no tenemos nada. Miren lo que dice aquí, Primera de Juan, donde tuvimos la lectura bíblica. Primera de Juan, el capítulo 1, los versículos del 1 al 3. Lo que el Señor anhela de cada uno de nosotros. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahora yo pregunto, ¿qué hemos visto? ¿Qué hemos oído? ¿Hemos escuchado la voz del Señor? Definitivamente, a través de su santa palabra. O tal vez, bueno, alguno a lo mejor escuchó una voz audible del Señor, pero pues eso está medio difícil, ¿verdad? Si decimos, alguien dice, no, pues es que el Señor me habló, pues vamos a empezar como a dudar un poco, ¿verdad? Sí, es cierto, el Señor pues me impresiona, o leí en la Biblia, y a veces nosotros, ¿verdad?, eso decimos, no, el Señor me habló, pero pues si decimos así, Dios, o escuché la voz audible de Dios, vamos a decir, bueno, este hermano, este pastor, yo creo que está medio ya, ¿no? Pero Dios nos está hablando a través de su palabra. En nuestra conversión, ya somos ahora nuevas criaturas, hemos oído, hemos visto, hemos tenido ese encuentro con el Señor. Y por eso, ¿verdad?, ahora nosotros somos sus testigos. Porque debemos de compartir lo que escuchamos, lo que vimos. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto. Y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se manifestó. Dice aquí que testificamos. ¿Y quién debe testificar? Pues no nosotros. Todos. Agradecer al Señor. Yo era un borracho, un ejemplo, ¿verdad? Yo tuve un encuentro con el Señor me habló, me sacó de allí, me rescató. Te puede rescatar a ti también, Juan. Miren lo que pasó hace años en California, en el estado de California. Un muchacho venido de Centroamérica, de El Salvador. Ya ven que aquí la juventud es muy fácil, y a veces hasta los adultos, de poderse desviar. Facilito. Camino ancho. Agarró el vicio de la bebida. Estaba en la cantina regularmente. Y él me lo contó a mí. Llegó a la cantina una persona que le habló, se sentó al lado y le habló. Y le dijo, no es buena la vida que estás llevando, muchacho. Y lo empezó a aconsejar. Debes de cambiar de rumbo. Y le empezó a hablar de Dios. Y le dijo, tú debes de ir a la iglesia. Y la iglesia, dice, que debes de ir, es la iglesia, dice, adventista del séptimo día. Esa persona, ¿verdad?, entró a la cantina, le habló, le mandó para la iglesia. Y él fue.
Este muchacho, a una de las iglesias allí en Los Ángeles. ¿Cuál sería? No sé. Y allí, ¿verdad? Le dieron estudios bíblicos. Se entregó a Cristo, dejó la bebida. Y cuando yo lo conocí, hermanos, era un pastor. Era un pastor. De apellido Salguero. Y estaba ayudando en la campaña evangelística en Chicago cuando yo conocí el evangelio. Cuando yo me bauticé. Y uno puede ser. Dice, yo no sé, dice si era una persona real o era un ángel, no sé. Yo nunca volví, dice, a la cantina, no encontré a esa persona, no sé. Pues quiero pensar que fue algún hombre, ¿verdad? Alguien que conocía el mensaje adventista. Ya lo último, ¿verdad? Sería pues que un ángel, ¿no? Pero así de esa manera. No puede ser. Cuando yo estaba escuchando no lo podía creer. Dice, no, sí, dice, mírame. Es real. En serio. Así fue, dice, como conocí el evangelio. Alguien me dijo, vete directamente a la iglesia. Es difícil así, ¿verdad? Es más fácil cuando visitamos a alguien, empezamos, ¿verdad?, a hablarle de Jesús, a orar con ella, con él, a estudiar la Biblia. Viene una campaña evangelística, lo invitamos, ¿no? Pero no, esa persona dice, vete directamente a la iglesia. Hermanos, todos somos llamados a testificar de Jesús. Hagámoslo. Nuestra vida agarra otro sentido. Si bien es cierto que podemos ayudar a una persona a conocer de Jesús, a tener una vida plena, pero nuestra vida cambia. Cambia. Al mirar que esa persona ha sido transformada, cuando esa persona baja a las aguas bautismales y usted fue el instrumento, ¿cómo se siente? A ver, hermano Jesús Gómez, ¿cómo se siente? ¿Se siente triste cuando ve a una persona que usted le dio el evangelio, que estudió la Biblia con ella, bajar las aguas bautismales? ¿Está feliz, contento, gloria a Dios, gracias al Señor? ¿O no? Definitivamente. Y cuando después, ¿verdad?, de años le llaman y le dicen, mire hermano, gracias a Dios porque usted me dedicó tiempo, mire, sigo en la iglesia. Bueno, se siente una cosa hermosa. Una vez un hermano, cuando estábamos en Indiana, ¿verdad?, dimos los estudios bíblicos, se bautizó, pero a los pocos meses se fue para México. Tenían sus hijos allá, estaban los dos se bautizaron, la esposa y el esposo. De Guadalajara, hermano. Jalisco. Pues imagínense lo que pasó en mi mente. No, pues ya perdimos, hermano. Allá la familia, bien tradicional, católica, pues ya se los han derribado de regreso. Estaban nuevecitos. Pero meses después, ya casi un año, me llama el hermano. Y me dice, ¿sabe quién le llama? Le conocí la voz. Le digo, Luis Pérez. Sí. Nada más dice para decirle que no se preocupe, dice, continuamos en la iglesia. Dice, y ya todos mis hijos, tenían puros varones, todos mis hijos están en la iglesia. Dice, hablé con un hermano para que les diera estudios bíblicos. Y todos, dice, estamos en la iglesia. No, pues imagínense cómo me sentí esa noche. Ya era tarde, ¿no? Feliz, contento de escuchar esas buenas noticias, hermano. Precioso escuchar esos mensajes que le alientan del saber que el evangelio trajo frutos. Hermanos, convirtámonos en los instrumentos del Señor, en los testigos del Señor, en dar las buenas nuevas de salvación. ¿Es difícil? No es difícil. Lo que tienen que hacer es ponerse en las manos del Señor. Señor, la Biblia dice que yo debo de ser testigo, debo de hablar, debo de predicar, debo de enseñar, pero pues no tengo a nadie. Toda la gente que está alrededor no quiere. Señor, ponme a alguien en el camino. Y Dios lo va a hacer. Dios le va a colocar a una persona que en verdad quiera, que tenga su corazón sensible, que esté buscando una mejor vida. Dios todo lo puede. Yo les animo, hermanos, para que nos pongamos en las manos del Señor
y hagamos su obra.